Bendiciones a todos. Vamos con nuestra tercera clase del segundo trimestre de los profetas menores y su relevancia para el creyente de hoy. Nuestra clase sería la número 16, donde vamos a ver la recompensa de buscar a Dios. Dice nuestro pensamiento central: quien se vuelve a Dios sinceramente, dice, no va a ser defraudado. Y nuestro texto central, que va a estar en Amós 5:4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amós, quien es el autor de este libro que lleva su nombre, lo escribió alrededor del año 750 antes de Cristo. Él mismo se declara en el capítulo 7, en los versos 7, 14 y 15, donde dice: no soy profeta ni hijo de profeta, y dice que él es boyero y que cosechaba higos silvestres. Él pertenecía al reino del sur, que era Judá, y vivía en Tecoa, aunque su ministerio profético lo hizo en Israel. En su época, tanto Israel como Judá gozaron de gran prosperidad económica. Jeroboam II era el rey de Israel y Usías el rey de Judá. Ambos reinos en ese momento se olvidaron de la ley de Jehová, pero Israel hizo algo mucho más serio, y fue tratar de unir el culto a Jehová con la idolatría a las deidades paganas cananeas. Bajo estas condiciones, Dios envía del reino del sur a Amós a predicar a Israel. Su misión era de condenar el pecado que prevalecía y anunciar el juicio de Dios sobre ellos, no sin antes advertirles que si ellos se arrepentían, si ellos se volvían a Dios, Él los perdonaría y detendría el castigo. Si no, vean el capítulo 5, donde la palabra que va a resaltar y repetirse es buscar. Dice en el verso 4: buscadme y viviréis. En el verso 6 dice: buscad a Jehová y vivid. En el verso 8 dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión. En el verso 14 dice: buscad lo bueno. Así que el Señor no quería que nadie se perdiera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Nuestro primer punto dice una advertencia a tiempo. Dice el punto A: por abandonar la palabra de Dios. Y yo decía una palabra a tiempo, ¿verdad? A no abandonar la palabra de Dios. Yo sé que se están situando en el marco histórico. El tema que domina este libro es el juicio severo contra quienes habían pecado. Este libro contiene mensajes de juicio a las vecinas naciones de Israel, que eran Siria, que hoy es Damasco, Filistea, que hoy es Gaza, Fenicia, que es Tiro, a Edom, a Amón y a Moab. Cuando se les refiere a cada una de ellas, se les explica el mal que hicieron. Pero lo lamentable fue que entre estas naciones que serían castigadas, ¿verdad?, por lo que estaban haciendo, se encontraban Judá e Israel, el pueblo del pacto, los descendientes de Abraham, a quienes Dios había prometido bendecir. El pecado de estas naciones paganas consistía en los hechos injustos que ellos hacían contra sus semejantes, pero en el caso del pueblo de Dios, lo que se les estaba acusando era de haber abandonado la ley de Dios, que era una revelación del carácter mismo de Él. Dios sintió el derecho de darles a ellos la ley, debido a que Él fue quien los liberó de la opresión.
Tres de las cosas que estaban sucediendo en el ámbito religioso en estos días de Amós era que la nación se había apartado de la ley dada en el Sinaí. O sea, vimos cómo se incluyó Judá e Israel en los juicios. Y ahora estamos especificando las tres áreas en las que ellos estaban bastante graves. Una era que se habían apartado de la ley dada en el Sinaí. Dos, fue que ellos levantaron centros de culto a deidades cananeas, que fue en Betel, en Gilgal y en Berseba. Y mezclaron el culto a Jehová con las deidades cananeas, donde ambas partes fuesen complacidas. De manera que en Amós 4, en los versos del 4 al 5, se hace un sarcasmo y se le dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. El sentido de lo que les estaba diciendo era: ustedes van y hacen un culto de adoración a estas deidades paganas, que era idolatría, pero ustedes pretenden arreglarlo trayendo sus ofrendas y sus diezmos, ¿verdad? Así que en el capítulo 5 del verso 4, el Señor les dice: buscadme y vivirás. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha, por lo que les acabo de explicar. Dice, donde les decía: buscadme y viviréis. Tanto buscar como vivir eran dos imperativos, ¿verdad? El sentido era que al decir viviréis, lo que estaba dando era la certeza de vida de alguien que se escapó del juicio por haber obedecido al primer imperativo, que era buscarlo. Así que queda claro que si ellos decidían pasar por el juicio, no era culpa de Dios, sino por decisión de ellos mismos, porque si ellos se arrepentían, Dios los perdonaba y les quitaba el castigo. El punto B dice: por menospreciar la misericordia de Dios. Los reinos de Israel, Judá e Israel, recibieron muchas llamadas de parte de Dios para volverse a Él, pero no lo hicieron. Varias veces se les tocó la puerta, varias veces se les dijo. Se trataba, yo no sé si usted puede ver el amor de Dios, la grandeza de su misericordia, su compromiso fiel a bendecirlos, donde no los llamó una vez, los llamó varias veces, porque mire, Amós 4, de 6 al 11, se mencionan aquí 5 castigos: hambre, sequía, langostas, violencia y desastres. Les he puesto cada uno de los versículos para que ustedes vean todo el contexto. Pero todos estos terminan con la misma queja de parte del Señor: mas no volviste a mí. Mire, él está en el verso 6, en el 7, en el 8, perdón, en el 9, en el 10 y en el 11. Está resaltado en amarillo, donde todos terminan con la misma frase: que ellos no se quisieron volver. Las calamidades que sufrieron, estas que estamos hablando, no fueron por casualidad, ¿verdad? No fueron accidentales. Fue Dios quien las envió para hacerlos reflexionar de sus malos caminos y que se lograran arrepentirse. Pero, ¿qué es lo que dicen aquí? Que no lo hicieron. La persistencia en su maldad hizo que Dios les cambiara el nombre de Betel, que significaba casa de Dios, para Betaben, que era la casa de indignidad o casa de los ídolos, lo dice Oseas 4:15.
Nuestro verso 6 dice, no sea que acometa, ¿verdad? No sea que acometa. Primero vuelve a repetir, buscad a Jehová y vivid. Vuelve a repetirse. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Cuando se refiere a la casa de José, se refiere a Israel, porque Efraín era uno de sus hijos y era una de las tribus más grandes y principales que lo representaba. Dice, la advertencia es categórica de no buscarlo, ¿verdad? O sea, era inminente, no se iba a cambiar. De no buscarlo, dice, nadie podría detener el fuego. Recordemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra cuando fueron destruidos por fuego y azufre, nos lo dice Génesis 19, 24. También Número 16, 35 nos dice cómo 250 hombres que ofrecieron el incienso extraño fueron consumidos, ¿verdad? Deuteronomio 4:14, que es lo que nos dice que Jehová es fuego consumidor. Y Jeremías 4:4 dice, circuncidados a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea, dice, que mi ira salga como fuego y se encienda, y dice, y no haya quien la apague. ¿Por qué? Dice, por la maldad de vuestras obras. Dice, lo único que detiene los juicios de Dios es volverse a Él, es arrepentirse de todo corazón. Pero hay que hacer una salvedad. Esto hay que hacerlo en el tiempo oportuno. ¿Por qué dice tenemos que esperar a la calamidad? ¿Verdad? ¿Por qué esperarnos a algo mucho más grande? Aunque vemos que ellos pasaron por diferentes calamidades y aún eso no los hizo cambiar. Nuestro segundo punto dice, contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. El pueblo pervertía, dice, la justicia. En los versos 7 y 8, el profeta hace un contraste entre la corrupción espiritual de la nación, dice, y la omnipotencia divina. En el 7 dice, los que convertís en ajenjo el juicio, en algo amargo, y la justicia, dice, la echáis por tierra. El 8 lo que hace es resaltar su poder, ¿verdad? Donde dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Entonces dice, es un contraste entre la corrupción de ellos y la omnipotencia divina. Él es el que tiene todo el poder para hacer, para crear. El versículo 8 lo describe de esa manera. Recordemos, ¿verdad?, los 3 lugares que mencionamos anteriormente que ellos convirtieron en centros de idolatría. Lo terrible es que estos lugares habían sido sagrados por la manifestación de Dios en ellos. Vamos a ver qué pasó en cada uno de ellos. Betel, casa de Dios, ¿verdad? Donde Dios aparece a Jacob cuando huía de Esaú. Donde Jacob tiene el sueño de la escalera donde ve ángeles que subían y bajaban. Aquí se le vuelven a hacer a Jacob las promesas que se le hicieron a su abuelo Abraham, donde se le prometió guardarlo y traerlo de regreso a la tierra prometida. Jacob es el que le pone el nombre de Betel, casa de Dios, al experimentar lo que estamos hablando. El mismo Jacob derrama aceite sobre la piedra que usó como almohada e hizo voto al Señor. Desde entonces, esto era considerado un lugar sagrado. Veamos qué pasó en Gilgal. Dice, fue el primer campamento después de pasar el río Jordán para poseer la tierra prometida, ¿verdad? Antes de que los muros cayeran.
tuvo que pasar el pueblo por el río Jordán. Aquí en Gilgal es donde se hace ese campamento. Se levanta un monumento de 12 piedras que se recogieron del río donde ellos pasaron en seco. Aquí mismo fueron circuncidados los judíos que nacieron en el desierto, y ahí mismo deja de caer el maná. También Josué establece ahí el centro de operaciones para la conquista de la tierra prometida. La tercera ciudad, el tercer centro es Berseba, que fue la residencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su nombre, ¿verdad?, que significa pozo del juramento, porque aquí se hizo el juramento entre Abraham y Abimelech, que era el rey de Gerar. Estos lugares tenían un valor histórico, nacional y religioso muy significativo. Eran lugares relacionados con hombres piadosos, ¿verdad? Vemos a Jacob, vemos al pueblo de Israel, vemos a Abraham. Eran lugares relacionados con hombres piadosos que dieron forma, dice, a la historia de la nación, y también donde Dios había hecho grandes manifestaciones. El verso 7, lo que significa es que el dulce recuerdo del pasado de estos lugares, ellos lo habían convertido en ajenjo. Lo que convertís en ajenjo, el juicio, ¿verdad? Entonces dice, lo que significa es que el dulce recuerdo del pasado, cuando alguien se volvía y recordaba lo que había pasado, había una dulzura en su corazón, lo que Dios había hecho por ellos. Ellos lo transformaron, dice, en ajenjo, en algo amargo. Ahí había imperado anteriormente la justicia, cuando ellos tenían comunión con Dios, cuando ellos adoraban al Señor, hacían lo justo, ¿verdad? Ahora, en este momento que se está profetizando y que Amós está hablándoles, ya no era de esta manera. Así que toda persona, familia, sociedad o iglesia que abandona a Dios cambia la dulzura de la bendición por la amargura del pecado. Punto B. Dice, el pueblo ignoraba la grandeza de Dios. El verso 8 dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Esto lo declaró Job. La idea es, mientras ustedes convierten, ¿verdad?, lo que decía el verso 7, en ajenjo el juicio y echáis por tierra la justicia, Jehová es el Todopoderoso. No es un mito, no es un cuento, no lo puedo poner donde quiera, porque quien logra hacer las Pléyades, las constelaciones, el que logra volver las tinieblas en mañana, y cuando dice y hace oscurecer el día como la noche, es el que logra traer un momento trágico donde nadie le puede hacer frente. Tiene que ser todopoderoso. Este Señor todopoderoso puede traer la destrucción repentina. Por eso les hacía la referencia al día como la noche, a oscurecer el día como la noche. Tenía este sentido, ¿verdad? Ellos podían estar tranquilos en su campo cuando aparecían las langostas. Ellos podían estar hoy pensando que todo estaba bien, y de pronto ocurría algo donde todo se transformaba y estaba fuera de su control. Esto era lo que él trataba de hacerles conciencia. Dice, puede traer destrucción repentina. Por tanto, o sea, si entendemos esto, si logramos comprender su grandeza, el Todopoderoso, lo que Él quiere y como Él lo quiere, busquémoslo de todo corazón, volvámonos a Él, ¿verdad?
No dejemos esto para mañana. Este contraste es con el fin de alcanzar almas para el Señor. Este contraste, el ver lo malo que se produce sin Dios, a lo bueno que se puede tener con Dios, la conciencia, el repetir el mensaje, el llamado, el mostrar la limitación. El propósito es que nadie se pierda, es que se puedan arrepentir, humillarse y buscar oportuno socorro. Cualquiera que logra, dice, ver la omnipotencia, la santidad y la justicia divina, necesariamente, dice, corregirá sus caminos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era lo que le decía, a la hora que él lo sacó y lo libró de la esclavitud de Egipto, y con hechos tan poderosísimos, ¿verdad? Él empieza a revelarse a ellos y lo hace a través de la ley para que conocieran su carácter. Cuando nosotros recibimos al Señor, empezamos a experimentar ese proceso de transformación, donde a lo malo se le puede llamar malo y a lo bueno se le puede llamar bueno. No hay confusión, empieza a cambiarse en los caminos. Dice, Dios puede cambiar las situaciones. Esto es porque se les estaba hablando del juicio venidero. Dios puede cambiar las situaciones según, dice, la actitud que tengamos hacia Él. Si nosotros hemos hecho lo malo, si nosotros hemos fallado, el pedir perdón, el arrepentirnos, el volvernos a Él, ¿verdad?, hace que el Señor nos perdone y no tengamos que ver el juicio, ¿verdad? Cuando tomamos la cena del Señor está la invitación que nos examinemos a nosotros mismos y no que luego seamos examinados, donde dice que muchos duermen y otros están enfermos a raíz de la falta de arrepentimiento. Dice, al que se mantiene en su soberbia, al que no se arrepiente, al que no busca humillarse delante de Dios, el que sigue defendiendo sus malos caminos, dice, Dios lo abate. Los requisitos para buscar a Dios es la sinceridad. Hablábamos en las clases pasadas lo que implicaba de unir la mente y el corazón para ir detrás de sus caminos, para ir detrás de Él. Así que los requisitos para buscar a Dios es la sinceridad, la humildad, el quebrantamiento y lograr hacerlo en tiempo, ¿verdad? No sé si se acuerdan Cantar de Cantares, donde ella se hizo la rogada y dice que su amado tocaba y tocaba la puerta. Al ella darse a rogar, cuando ella llegó a abrir la puerta, su amado no estaba. Tercer punto, la maldad del pueblo, dice, y la oferta divina. Punto A, la maldad del pueblo es denunciada por Dios. Dice, si mi relación vertical con Dios no es, ¿verdad?, no está bien, no está clara, mi relación horizontal con mis semejantes será mala, no será buena, ¿no? Cuando yo estoy en paz con el Señor, dice, aún a mis enemigos hago estar en paz. Cuando mi relación con Dios está vertical, está recta, está directa, yo puedo perdonar, yo puedo hacer lo justo, pero si esto no está bien, esto tampoco lo va a estar. Ellos estaban en idolatría. Dice, además de haber unido el culto a Jehová, faltándole al respeto, ¿verdad?, blasfemando. Dice, de haber unido el culto a Jehová con otras deidades cananeas, tratando de vivir en el mundo con los beneficios de Dios, tratando de estar en la iglesia un domingo, bueno, ahora cambiamos el panorama, ¿verdad?, pero tratando de decir que somos creyentes y haciendo
obras que no corresponden a un creyente. Este es el sentido. El verso 11 dice, confrontándoles, ¿verdad?, que estaban abusando de su semejante. Vea lo que les dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Ellos lo que hacían era presionar al pobre a que les diera su trigo. Recuerde que era su alimento. No era precisamente de lo que a ellos les sobraba, era de lo que ellos tenían para sus familias. Por eso es que dice, vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Hace que ellos produzcan esta obra para recibir el beneficio. Edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Voy a seguir primero haciendo la lista y luego seguimos con el versículo donde dice, vejáis al pobre, recibid de él la carga del trigo. Hay rebelión y grandes pecados entre ellos. Afligen al justo, reciben cohecho. Era que recibían dinero del homicida, del culpable, para salir libre. Dice, y en los tribunales hacen perder la causa de los pobres, puesto que ellos no tenían el dinero para pagar, para salir con la supuesta justicia de ellos. Estas acusaciones, dice, van dirigidas a los ricos y a los jueces de Israel, ¿verdad? Porque ahí habla de los que se sientan a la puerta. Dice, en los tiempos de Amós era tanta la corrupción que cualquiera, dice, podía matar y librarse del castigo. Ellos sabían cómo extorsionar, cómo dar dinero a cambio de librarse de ellos. Así era como habían hecho sus fortunas, así era como habían logrado construir estas casas que eran hermosas. Dice que eran de piedras labradas y sus viñas eran lindísimas, pero dice, por ser producto de injusticias, ellos no las iban a disfrutar. Es lo que se les está advirtiendo acá. En poco tiempo, dice que los asirios, recuerda que esto lo habíamos tomado de referencia, donde los asirios arrasarían con ellos. Yo hice la referencia en que este libro fue hecho alrededor del año 750 a.C. y la invasión asiria fue más o menos en el 722 a.C. Vamos a decir que habían entre 25 y 28 años aproximadamente dentro del tiempo que se les predicó al tiempo que lo vivieron. Así que fue un tiempo bastante bueno, de misericordia, de amor, de esa manera tan incondicional de Dios de buscarnos, de ayudarnos a entender, de no dejarnos hundidos en el lodo cenagoso, sino por el contrario, que podamos ver, entender, para poder permanecer toda nuestra eternidad con Él. Dice que en el verso 13 se les llamó prudentes a los que oyeron las exhortaciones. Recuerda que hablábamos del prudente y del sabio. Aquí dice, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Donde la Biblia dice predica a tiempo y fuera de tiempo, esto es mucho decir, ¿verdad? El prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo era tan malo que lo que se decía ni siquiera se entendía. Dice, se les llamó prudentes a los que oyeron las exhortaciones de este libro. Sí hubo quien escuchó el mensaje de buscarlo para poder vivir, de vivir porque fue librado del juicio. Ellos vinieron a ser el remanente que fue guardado. Fueron sabios en su manera de actuar, guardaron silencio, porque dice el tiempo era malo. Punto B. Dice un llamado urgente al arrepentimiento. Urgencias, ¿verdad? Algo
necesariamente necesario. Versos 14 y 15 tienen un mensaje de esperanza, condicionado a un cambio de actitud del pueblo. Aquí la invitación es a buscar lo bueno y no lo malo. Dice, había que buscar lo bueno y amar el bien, pero para ello era necesario, fíjese, no buscar lo malo y aborrecerlo. Quien me conoce sabe que yo esto lo repito mucho. Una de las grandes favores, una de las grandes obras del Espíritu Santo con nosotros como creyentes es ayudarnos a aborrecer lo malo. El Señor nos permite diferentes circunstancias y diferentes momentos para que nosotros no solamente nos apartemos del mal, sino que aborrezcamos lo malo. Y es a través de esas experiencias que nosotros quedamos en esa condición. Dice, el hacerlo lograba que lograran vivir. Recuerde que el vivir era ser rescatado del juicio que ya había sido decretado. No se ha podido, fíjese, hablando en el pasado, hablando al presente, no se puede. Pero hablándole al futuro, no se va a poder, no trate de hacerlo. Combinar el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la santidad y el pecado, el cielo y el infierno. De hecho, 2 de Corintios 6, 14 y 15, Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Verdad? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Así que no hay cómo tratar de nosotros querer los beneficios de la vida espiritual viviendo una vida totalmente carnal. O soy frío o soy caliente, dice Apocalipsis. Pero al tibio, dice, lo vomitaré, lo dice el Señor, le provoca vómito, ¿verdad? Así que no podemos tratar, y eso era lo que ellos trataban. Recuerda cuando se les da el sarcasmo, o sí, ustedes van a Betel, van a Gilgal, y piensa que lo arreglan todo pagando sus diezmos cada 3 días. No podían esto hacerlo y quedar bien con Dios. En el verso 15 existen las palabras quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad. Esto no debe de interpretarse, vea, aborrecer del mal y amar la justicia y establecer, dice, la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Vuelve a decir el remanente de José, porque ya aquella gran tribu, ¿verdad?, que era una de las más grandes, Efraín, se iba a menguar, siendo unos pocos y no los muchos. Quizá no debemos de interpretarlo como una insinuación de duda. ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios lo va a hacer? No, lo que Dios dice lo promete. Lo que indica es que la medida de los pecados de Israel ya se había llenado. Ya había llegado a su tope, ¿verdad? Y ninguna liberación se podía esperar si Dios ejercía su justicia. Estaba justo para recibir la justicia de Dios, y la justicia de Dios era con el juicio inminente. Así que de acuerdo a las condiciones no había ninguna esperanza de salvación. De acuerdo a lo existente, la condición de Israel, ¿verdad?, y la justicia de Dios, no había ninguna esperanza de salvación. Dice,
Él quizá venía a ser como la rendija de la posibilidad redentora. Con esta palabra es que Amós abre la posibilidad de la intervención divina. Ya ustedes están en condiciones para el juicio, ¿verdad? Ahora, el que Amós recibiera la palabra y fuera enviado a ellos, y si ellos escuchaban, era no por la justicia, era por la misericordia y la gracia del Señor, que iba a socorrer al humilde que se humillaba y se arrepentía y se volvía de sus malos caminos. Así que esa es la posibilidad que abre a Amós al hablar así. Pero le hace saber al pueblo, ¿verdad? Le hace la advertencia que hay que aprovecharla porque es la única que existe. Esto es lo que se puede hacer. Si no la hacen, no queda nada por hacer. Así que venía a ser como la puerta del arca de Noé, por la cual había que entrar para escapar del diluvio. ¿Se acuerdan los años en que Noé construyó el arca? De cómo predicó acerca del juicio, pero solo había una puerta y la puerta era pequeña, ¿no? Así que cuando esa puerta se cerró, no hubo quien la abrió porque la cerró el Señor. Este es el sentido de este verso. Dios sabía que no toda la nación se volvería a Él, pero sí un grupo fiel, lo que dice el verso 15, el remanente. Quienes se humillaron ante Dios fueron protegidos de la invasión asiria. Los que no lo hicieron, que fueron los más, perecieron en la invasión y otros fueron llevados cautivos, del cual muchos no lograron regresar. En Lucas 13, 23 a 24, alguien le dijo al Señor, y fíjese la pregunta que se hace, ¿son pocos los que se salvan? Pienso que hacía referencia a lo que era un remanente. Y él le dijo, esta es la contestación que Jesús da: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque hay gente que hasta que no lo ve, no lo cree, ¿verdad? Y ya para entonces pasa lo de Noé y el arca, se cerró la puerta. Dice, esta pregunta tiene tres verdades que debemos considerar seriamente. Una es que la oportunidad de salvación está para todo el que quiera, ¿verdad? No hay acepción de personas para esta oportunidad. Para ser salvo, uno necesita esforzarse a entrar. El Señor viene y me busca, ¿verdad? Dice Apocalipsis, Él está a la puerta y toca. Si alguno, ¿qué dice? Escucha, oye mi voz. ¿Por qué dice oye mi voz? Porque pasa esto, pasa la predicación, pasa una palabra que explica, pasa una palabra que es dada por este y por este. Y no en una ocasión, la da en varias ocasiones. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, ¿verdad? Y abre su corazón, yo entraré y cenaré con él, tendré comunión con él, ¿verdad? Así que la oportunidad de esto es para todos, pero para hacerlo yo necesito esforzarme. ¿Por qué es esforzarme? Pablo decía una frase que la usamos de manera muy común, pero que tiene una verdad muy grande. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aunque es muy fácil de repetirla, tiene una verdad muy grande de esfuerzo. Porque cuando yo me veo ante ciertas circunstancias, yo tengo que saber, no vivo yo, Patricia, no es lo que te gusta a ti, es lo que el Señor quiere. No es esto lo que usted puede razonar, es lo que el mandamiento dice.
Y muchas veces yo tengo que confrontarme a mí misma como usted podrá hacerlo con usted mismo. Hay muchas veces en las que yo tengo que decir, como decía David, bendice alma mía a Jehová y no olvides sus beneficios. No te salgas, ¿verdad? Porque el Salmo lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. No es lo que yo diga, es donde yo estoy y lo que yo hago. La tercera parte dice, habrá un momento en que deseará entrar, pero no podrá. Sí va a pasar. Y cuando pasan las cosas que traen limitación al ser humano, es cuando la persona puede palpar claramente quién está en control. Por eso es que se permiten estas circunstancias. Conclusión. Para ellos, para los israelitas, el cumplir con ciertas prácticas religiosas, dice, minimizaba su culpabilidad. Yo voy, vivo mi semana como yo quiera, a la forma que yo interprete, pero el domingo me santifico. Oigo el mensaje, escucho el mensaje, ¿verdad? Pero el lunes yo vuelvo a lo mismo. Esto era lo que se les estaba a ellos haciendo difícil de cambiar. La religión, dice, era una especie de amparo. Sabían ir al lugar, sabían hacer bajo una rutina, bajo una liturgia, bajo un patrón, y ese era su amparo. Si lo hacían, parecía que estaban bien y que eran piadosos. De hecho, dice, hay quienes son injustos y se valen de la gente para provecho personal, pensando que la vida cristiana se limita al templo. Esto lo que dice es, hay gente que piensa, ¿verdad?, que si otro ora por él, que si otro ayuna, que si otro predica, que si otro estudia la palabra, ¿verdad?, y yo la oigo, ya es suficiente. No es verdad, hermanos. Dice, el castigo es inevitable cuando no hay arrepentimiento a tiempo y conversión a Dios. No puede haber arrepentimiento y no puede haber conversión a Dios cuando yo por mí misma no busco al Señor, cuando yo no busco su palabra. El tema que estamos desarrollando no va a ser el tema más popular, no va a ser el más fácil, pero es muy conveniente y es muy necesario para nosotros. Yo pienso que la exhortación, y siempre lo he pensado y lo he aplicado a mi vida, la exhortación es la mayor obra de amor del Espíritu Santo para nosotros, porque es la manera en que nos ayuda a entender, ¿verdad?, quiénes somos y dónde estamos. Y si no nos exhortamos los unos a los otros, si no nos exhorta la palabra, entonces vamos a seguir estando y pereciendo en nuestras malas acciones. Entre el mensaje que comenzó, ¿verdad?, ya yo les hablé del 750 a.C., el 122 la invasión, que es un aproximado de 20, 25, 28 años, porque no hay una exactitud total. Este tiempo Dios no dejó desamparado a este pueblo sin su palabra, sin su misericordia, al igual que lo está haciendo hoy con nosotros. Ojalá, ¿verdad? Y esta debe ser la oración de nosotros como creyentes, sobre todo por los tiempos que estamos pasando, ¿verdad?, que podamos aprovecharlo, ahora que las redes se han inundado de mensajes, ahora que puede propagarse al mundo entero, que vaya acompañado de esa oración, Espíritu de Dios, que el que lo escuche pueda oír
pueda abrir su corazón, pueda permitirle al Señor entrar en su interior y lograr ver la transformación total. Oramos. Bendito Dios que estás en los cielos. Agradezco, Señor, tu palabra, porque ella, Señor, es buena para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver, ayúdanos a oír, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser prudentes, a permanecer dentro, Señor, de ese remanente fiel, a mantenernos, Señor, en la intercesión de los tiempos, pidiéndote y clamándote, Espíritu Santo, que todo lo que está pasando, todo lo que pasó, como decíamos en clases anteriores, el pasado es un anticipo del presente y del futuro. Que podamos ver, entender estas clases como una referencia hacia motivos de intercesión, donde podamos pedirte a ti de todo corazón, Señor, que hay muchos que necesitan entrar, que hay muchos que necesitan oír, que hay muchos que necesitan volverse a ti de todo corazón, Señor. Que queremos, Señor, que puedan entrar por esa puerta angosta. Guárdanos a los que estamos, ayúdanos a ser fieles y a permanecer a este llamado, a estar fieles a ti, Señor, desechando cualquier cosa que quiera amenazar esta relación tan poderosa que hay en nosotros, esa vivencia y convivencia con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Los veo la próxima clase. Que el Señor me les bendiga.